Vamos a ver. Permítame compartir la pantalla para arrancar con la clase. A ver. Ahí está. Bueno, una vez más, eh, con mucha alegría, pues de parte de la academia con ustedes compartir información, conocimientos y después darte las herramientas para que tú manejes muy bien el curso. Como ya te comenté, hoy tenemos que trabajar el tema de metabolismo y el tema de fotosíntesis. Vamos a dar un pequeño intro al tema de metabolismo para luego ya detallar fotosíntesis, que es el tema un poco más amplio, ¿ok? Así que muy atentos, por favor. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de un conjunto de eventos bioquímicos que van a tener como objetivo mantener la vida. Recuerda que sin metabolismo no hay vida. La vida en cada uno de ustedes se manifiesta gracias a que ustedes tienen un metabolismo muy particular. Y durante los eventos metabólicos va a haber un constante intercambio de energía y materia. Y recuerda que por ello los seres vivos somos llamados termodinámicamente abiertos. Pero sabes, sin las enzimas, sin un conjunto de proteínas llamadas enzimas, no habría metabolismo. Las enzimas juegan un rol importantísimo en el proceso metabólico. Mira el chat, voy a escribir algo en el chat que va a ser de mucha importancia para ti. Recuerda que las enzimas, a ver, vamos por aquí, son llamadas proteínas biocatalizadoras. Proteínas biocatalizadoras. En otras palabras, ellas aceleran la velocidad de la reacción bioquímica. En otras palabras, favorecen el metabolismo. Entonces, no olvides una vez más, sin enzimas no podría ocurrir el proceso llamado metabolismo. Recuerda que existen dos tipos de metabolismo. Un tipo de metabolismo que permite formar moléculas y otra que permite degradar moléculas. A ver, por el chat, escríbanme, ¿cuáles serán los dos tipos de metabolismo? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál será en este caso el tipo de metabolismo que existen? A ver si alguien me escribe por el chat. ¿Alguien sabe de repente cuáles serán los dos tipos de metabolismo más conocidos? Bueno, son tres, pero normalmente se habla de dos, ¿no? Que son los más usualmente conversados o detallados. ¿Alguno de ustedes? A ver. Nada. Oh, ya, ok. ¿Alguna otra idea por fuera de Edith? Que eres valiente en poder escribir, me da mucho gusto eso. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Bueno, fíjate, va a haber un tipo de metabolismo llamado anabolismo. Recuerda que en el metabolismo llamado anabolismo, las moléculas sencillas se van a unir para formar moléculas complejas. Repito, las moléculas sencillas se unen para formar moléculas complejas. Pero para que esto ocurra, en el evento se requiere el uso de energía. Así que Ana usa energía, Ana forma moléculas complejas. En cambio, en el catabolismo, las moléculas complejas se van a degradar, liberando moléculas sencillas. Y de paso también el proceso va a liberar, va a desprender energía. Entonces, Ana sintetiza, Ana construye usando energía. Cata degrada, Cata desdobla, Cata desintegra y de paso libera energía. Por A o B quizás quieras mayor información, aquí está, ¿eh? Entonces recuerda que en el anabolismo se usa energía en el proceso, puede ser la luz, el ATP, el GTP u otras fuentes de energía. Por eso es que al anabolismo también se le denomina proceso que incluye reacciones endergónicas. ¿Qué es endergónico? Que usa energía. Recuerden, en este evento se van a sintetizar o elaborar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Un ejemplo clásico de anabolismo es la fotosíntesis, en la cual se va a sintetizar glucosa usando a la luz como fuente de primera energía. O la quimiosíntesis, un evento parecido al de la fotosíntesis pero que no usa la luz. La replicación o formación de ADN, la transcripción o formación del ARN, la traducción o formación de proteínas, la lipogénesis, formación de lípidos, la gluconeogénesis, formación de nuevas glucosas en el hígado, la glucogénesis, formación de glucógeno en tu hígado y músculos. Entonces, apunto al chat, ¿eh? Sería bueno que también te apuntes, por favor. Entonces, recuerda que la gluconeogénesis significa formación de nuevas glucosas en el hígado, que es parte del ciclo de Cori. El otro día estaba hablando y se recordaba a Cori
Y la verdad que no sé mucho la historia de Cori, yo lo aprendí en la universidad, ciclo de Cori, punto, pero no sé, llegó a mis manos el nombre de la señora Cori. Cori es una persona pues, que ganó el Nobel de Medicina juntamente con su esposo, justamente por explicar este proceso. ¿Y qué es la glucogénesis? Recuerda que la glucogénesis permite la formación de glucógeno a partir de las glucosas, a partir de las glucosas no usadas. ¿Dónde ocurre esto? Recuerda, en el hígado y músculos, gracias a la insulina. O sea que la insulina no solamente regula la glucosa en sangre, también permite la formación de glucógeno en tu hígado y músculos, ¿ok? Entonces no olvidemos eso, por favor. En cambio, en el catabolismo, recuerda, es un proceso que genera liberación de energía. Por eso se habla que el catabolismo incluye reacciones exergónicas. Veremos eso en la siguiente clase. Recuerda que en el catabolismo las moléculas se degradan o se destruyen, se desdoblan para formar moléculas simples. Un ejemplo clásico de catabolismo es la respiración celular. Recuerda, siempre que hables de respiración celular, pero no lo olvides, ¿ah? No lo olvides. Siempre que hables de respiración celular implica formar energía. Formar energía, en este caso formar energía o ATP, a partir de la degradación de la glucosa. Allá, entonces, para formar energía o ATP para la célula, en la respiración celular, se tiene que degradar a la llamada glucosa. Eso es respiración celular. Tenemos a la digestión, la fermentación, la lipólisis, proceso que degrada lípidos, la proteólisis, eventos que degradan proteínas, la glucogenólisis, que degrada el glucógeno, así como la insulina permite que en este caso se forme glucógeno, muchachos. También ese glucógeno que se guarda debe de ser usado en tiempos de ayuno prolongado o ejercicio intenso. Así que cuando tus células requieren glucosa porque ya se gastó lo que ellos tenían, esa reserva de energía llamada glucógeno tiene que degradarse para poder liberar glucosa hacia la sangre. Entonces, estos eventos anabólicos y catabólicos en ciertos procesos van a complementar y de hecho que son importantes para la existencia de o manifestación de la vida en las células. El metabolismo jóvenes va a ser importante pues para favorecer el proceso de la nutrición. ¿Y qué cosa es nutrición? Recuerda que la nutrición permite que nuestras células crezcan, nuestros tejidos se regeneren o la célula misma, que se obtenga energía o se regulen los procesos. Entonces van a haber multiplicidad de cantidad de nutrientes, los cuales van a permitir estos eventos de manera adecuada en nuestras células. Profesor, y cuando usted habla de nutrientes, ¿a qué se refiere, profe? ¿Al pollo a la brasa? ¿Se refiere usted a la salchipapa, profe? ¿Se refiere en este caso a un puré, digamos, a un puré y de repente, no sé, pues a ají de gallina? Eso que acabo de enumerar no son nutrientes, son alimentos. De repente algunos más saludables que otros. En otras palabras, cuando hablamos de alimentación, es posible que tú consumas alimentos inadecuados o alimentos adecuados. Pero cuando hablamos jóvenes de nutrientes, hablamos de moléculas que obviamente te van a ser muy útiles. Entonces, está mal decir voy a consumir malos nutrientes o buenos nutrientes. Los nutrientes ya de por sí, muchachos, son en este caso beneficiosos. ¿Ok? Entonces no existe la palabra malos nutrientes. Lo que estaría malo en este caso sería la alimentación. Y la pregunta es, ¿quiénes son los nutrientes en este caso? Recuerda que son los monosacáridos, los cuales aportan gran cantidad de energía a tu cuerpo, los ácidos grasos que se obtienen en la digestión de lípidos, los aminoácidos que se obtienen por digestión de las proteínas, los nucleótidos que se obtienen por digestión de ácidos nucleicos, el agua, las sales, los gases, son algunos ejemplos de nutrientes. Entonces, de alguna manera, la digestión permite favorecer la obtención de nutrientes. Por eso, cuando tú comes papa, arroz, harinas, vas a obtener monosacáridos como la glucosa. Cuando consumes aceites vegetales o de animal, obtienes ácidos grasos. Cuando consumes proteínas, obtienes aminoácidos. Cuando consumes ácidos nucleicos, obtienes nucleótidos. Entonces, muchos de los nutrientes, insisto, se obtienen por el proceso de la digestión. Pero cuando hablamos de digestión, hablamos de células heterótrofas. Pero las plantas, por ejemplo, no son heterótrofas.
Las plantas son autótrofas. Ah, entonces algunos seres vivos van a obtener nutrientes por su propia cuenta. O sea, ellos mismos van a ser capaces de formar para sí mismos nutrientes. En cambio, otros seres como nosotros, tú y yo, somos heterótrofos, necesitamos de una fuente externa para obtener dichos nutrientes. Por eso nosotros realizamos el proceso de la ingestión y luego la digestión para obtener dichos nutrientes. Por eso mencionamos que existen dos tipos de nutrición muy marcadas, la autótrofa y la heterótrofa. Recuerda que la nutrición autótrofa se caracteriza porque los seres vivos realizan o producen su propio alimento. Pero vamos a tener dos tipos de seres autótrofos, dos. Uno de los seres vivos autótrofos se van a llamar fotolitótrofos. Escucha, se les llama fotolitótrofos. Y los otros se llaman quimiolitótrofos. Ambos son seres autótrofos, pero van a haber diferencias en ciertos parámetros. Por ejemplo, los seres fotolitótrofos obtienen energía de la luz. Esa luz captada por la clorofila será transformada en electrones, energía química. Ah, ya, entonces, escucha, no te duermas, ¿ah? Los fotolitótrofos entonces necesitan capturar la luz para luego generar energía química bajo la forma de electrones. O sea, literalmente lo que ellos quieren es energía química, electrones, pero para ello primero usan la luz como fuente de energía. Los fotolitótrofos van a usar como fuente de carbono al CO2, al dióxido de carbono, porque estos carbonos hijitos van a permitir producir la glucosa. No olvides, por cada 6 carbonos, por cada 6 CO2, se va a producir una glucosa. Allá entonces, a partir de 6 carbonos, obviamente el CO2, se va a formar una glucosa, porque tú debes de recordar que la glucosa es una hexosa, C6H12O6. Entonces, una glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, para formar una glucosa se requiere como mínimo 6 CO2. Los seres fotolitótrofos lo que llevan a cabo como parte de su proceso metabólico es la fotosíntesis. Los seres fotolitótrofos van a permitir la producción de moléculas orgánicas como la glucosa. De esa manera ellos van a poder iniciar la cadena alimenticia. ¿Y qué organismos se denominan fotolitótrofos? Las plantas, las algas, las cianobacterias y algunas bacterias. ¿Sabías tú que las cianobacterias fueron los primeros seres vivos en hacer fotosíntesis en la Tierra? ¿Sabías que las cianobacterias fueron las primeras en permitir que tu atmósfera se oxigene? Pues ellas fueron las primeras en hacer dicho evento. Luego aparecieron las algas y mucho tiempo después aparecieron las plantas. Ojo, que son organismos muy diferentes entre sí, pero desde el proceso evolutivo, uno ha permitido la aparición del otro de manera consecutiva. En cambio, los seres quimiolitótrofos son aquellos organismos que no obtienen energía de la luz, sino van a obtener energía a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas. Profe, ¿y qué significa oxidación? Recuerda que oxidación significa pérdida, pérdida o liberación de electrones. Ah, entonces cuando las moléculas inorgánicas se oxidan, van a generar pérdida de electrones. Y estos electrones serán usados por los organismos, porque esto significa energía química. Fíjese, individuos, ambos organismos requieren electrones. Ambos organismos requieren energía química. La gran diferencia es de dónde lo obtienen. Ellos lo obtienen a partir de la luz y estos a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas. Profe, ¿cómo qué moléculas orgánicas? Por ejemplo, el ion ferroso, el nitrato, el metano, el sulfato. Entonces, el ion ferroso, el nitrato, el metano, el sulfato, son moléculas inorgánicas que al oxidarse van a liberar electrones que va a ser usado como energía por los seres quimiolitótrofos. Al igual que los seres fotosintéticos, ellos también requieren del CO2 como fuente de carbono. Pero al ser seres quimiolitótrofos no hacen fotosíntesis, hacen la quimiosíntesis, para también formar glucosa e iniciar la cadena alimenticia en su contexto. Será por eso, jovencitos, que en los grandes abismos de los océanos, como el abismo de Challenger, por ejemplo, en la fosa de las Marianas, a 9 kilómetros o 10 kilómetros bajo el océano, hay vida, a pesar de que aquí no llega la luz. O sea, ¿cómo es posible que en estos lugares o en los conos volcánicos o en grandes cavernas
puede haber vida tranquilamente desarrollándose, porque en esos lugares vamos a encontrar organismos quimiosintéticos, iniciando la cadena alimenticia, formando alimentos bajo este mecanismo. ¿Qué seres vivos son quimiolitótrofos? Tenemos a las ferrobacterias, tenemos a las nitrobacterias, a las metanobacterias, sulfobacterias. Todos ellos jóvenes son organismos procariotas. Son organismos bastante sencillos, simples en estructura, pero altamente, como dice por aquí Antonio, adaptado a su entorno, adaptado a su entorno. ¿Ok? Entonces, no olvidemos, mis estimados estudiantes, acerca de los seres quimiolitótrofos. Entonces, no es a pensar que solamente se puede formar alimento mediante la fotosíntesis. Claro, es lo más usual, lo más común, lo más visible, pero hay otro mecanismo en paralelo. Pasamos a los seres heterótrofos. Recuerden que los seres heterótrofos como tú y yo no somos capaces de elaborar los alimentos porque no tenemos el aparato celular para ello. No tenemos cloroplastos, no tenemos clorofila, no podemos hacer este proceso. Pero obviamente para eso están los productores, encargados de generarnos los alimentos. Y vamos a tener dos tipos de seres heterótrofos. Los fotoorganótrofos, que van a usar energía, van a capturar energía luminosa y van a formar ATP de manera directa, pero igual requieren de nutrientes para obtener carbonos para su metabolismo. Luego tenemos a los seres quimio-organótrofos. Recuerden que los seres quimio-organótrofos, ay carambas, ¿qué he hecho? Son en este caso organismos que obtienen carbonos y energía de la oxidación de moléculas orgánicas. Mira, qué interesante. Las moléculas orgánicas que ellos producían, ahora nosotros las vamos a consumir para que al oxidarla, como a la glucosa, vamos a obtener carbonos y también energía o ATP. Digo nosotros porque nosotros somos organismos quimio-organótrofos. Así que los animales, los protozoarios, que somos consumidores, los hongos y la mayoría de bacterias que son descomponedores, somos organismos heterótrofos. No olvides, nosotros somos heterótrofos. Pero hoy en la clase vamos a centrarnos, recuerda, a hablar de la fotosíntesis, o sea, hablaremos básicamente de una nutrición autótrofa. Pero antes de ingresar al tema de fotosíntesis, yo considero que también esto es importante que lo aprendas. Ojo, estamos dando pistas para la clase. O sea, aún no entro a la clase, aún no hago la clase. Estamos teniendo pistas a grandes rasgos, como la semillita. Vamos tirando el maicito al aprendizaje para que esto sea más sencillo aprender. Recuerda que el ATP se llama adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina. Recuerda que el ATP es considerado la moneda energética celular. O sea, para que cualquier célula de cualquier ser vivo haga una función X, siempre va a gastar energía. Y esa moneda que se gasta como energía se llama ATP. Por eso el ATP es una molécula biológica celular. Pero estructuralmente, hijitos, el ATP es un nucleótido energético. ¿Qué significa eso? Todo nucleótido, muchachos, va a ser es una sustancia que presenta tres componentes. Aquí está, fíjate en este lado. Esta es la estructura del ATP. No te marees con los números, tranquilo, no te desesperes. Todo nucleótido va a tener tres componentes. Una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y fosfato. En el caso del ATP, su base nitrogenada se llama adenina. Esta es la adenina. En el caso del ATP, su pentosa se llama ribosa, como en el ARN. Pero a diferencia de los nucleótidos de ADN o ARN, el ATP va a tener 1, 2, 3 fosfatos. Por eso el ATP es una molécula rico en enlaces de energía. Algo muy interesante. Para que este ATP se pueda formar, debe de ocurrir un evento llamado fosforilación. A ver, quiero que escribas al chat esto, a ver, como viendo que estás ahí conmigo. Veo conectados a casi 32 personas. A ver, vamos a ver cuántos envían al chat lo que voy a pedir. Atentos, escribe esto. Siempre que escuche la palabra fosforilación, escríbelo como te estoy dictando, que va a servir para que nunca lo olvides. Siempre que escuche la palabra fosforilación, significa que está formándose ATP. Vamos, escribe eso. Siempre que escuche la palabra fosforilación, significa que está formándose ATP. A ver,
¿Quién es el primer valiente en enviar? Profe, qué roche, ¿qué está haciendo? No, es importante que escribas, porque de esa manera vas a poder recordar hacia el futuro este término, que de repente lo escuchas por vez primera. Muy bien, ahí creo que las chicas solo están escribiendo. Vamos a ver. Ah, no, perdón. No, sí, full chicas. Tenemos a Romina, a Liliana, a Milene, a Londi. ¿Los demás dónde andan? A ver. Ahí está Antonio, muy bien. Y a Mile, Lady María, excelente. Muy bien, Ruth. Entonces, no olvidar, y allá ni la he hecho más sencilla. Entonces, no olvidemos que siempre que tú oigas la palabra fosforilación, significa que está formándose ATP. Profe, ¿cómo se forma ATP? En nuestras células va a haber una molécula llamada adenosindifosfato. Este adenosindifosfato, o a este adenosindifosfato se le incorpora un fósforo inorgánico. Y de esa manera, pues por procesos enzimáticos, se formará el ATP. Pero acá viene algo interesante. Hace un momento yo puse en el chat que el ATP se formaba durante la respiración celular al destruir a la glucosa. Pero sabes qué, hijito, hijita, no solamente se forma ATP en la respiración celular, también se forma ATP en la fotosíntesis. ¿Qué? ¿Pero para qué, profesor? No olvides que se forma ATP en la fotosíntesis para formar la glucosa. Ah, mira. Entonces, para fabricar la glucosa no solo se requiere carbonos, también se requiere energía. Y esa energía, jóvenes, es el ATP. Entonces, por eso es importantísimo que en la fotosíntesis se forma ATP, pero no para que la célula lo consuma, sino para que sea usado en la formación de la glucosa. No lo olvides, por favor. En cambio, el ATP que se produce en la respiración celular es para el consumo de la célula. Es como, por ejemplo, no sé, pues, eh, a ver, hay empresas que van a producir ciertos productos solamente para ellos, para el consumo de repente en un X, de repente en un caso muy particular. Pero hay empresas que producen ese mismo producto, pero para consumo a escalas mayores. Algo parecido ocurre en la célula. Entonces, el ATP puede ser fabricado con dos fines. Para ser usado en el metabolismo celular y este proviene de la respiración celular. O el ATP se producirá para fabricar la glucosa. Ese ATP se produce en la fotosíntesis. Ten cuidado, por favor. No lo olvides. Para que se forme el ATP por fosforilación, se requiere de un complejo enzimático llamado ATP sintasa o sintetasa. Recuerda que la palabra sintasa significa formar. Entonces, la ATP sintasa es la enzima que está directamente involucrada en la formación de ATP. Pero algo importante, para que también jóvenes ocurra el metabolismo, no solo se requiere enzimas, no solo se requiere un sustrato, no solamente se requiere energía, también se requieren moléculas que van a permitir el traslado de electrones. Recuerda, lo dije hace un buen rato, durante la fotosíntesis se requieren electrones y energía química. Igual también en la respiración celular. Entonces, para ello vamos a hacer uso de las coenzimas. Fíjate el nombre, ¿eh? No dice enzima, dice coenzima. ¿Qué cosa es una coenzima? Una coenzima, hijos, es una molécula orgánica que se encarga de activar, de mejorar el trabajo de una enzima. ¿Y a quiénes se les considera coenzimas? Por ejemplo, a las vitaminas del complejo B. Estas vitaminas son importantísimas porque van a permitir que las enzimas que van a permitir la obtención de energía u otros componentes trabajen correctamente. Pero también hay coenzimas llamadas nucleótidos. ¿Y saben qué, chicos? Los nucleótidos o las coenzimas llamadas nucleótidos particularmente se encargan del transporte de electrones, del transporte de electrones. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, tenemos a una molécula llamada NADP. Si no se entiende, avísame por el chat, por favor. ¿Eh? En la fotosíntesis tenemos, en este caso, a una molécula llamada NADP oxidado. NADP oxidado. Bueno, su nombre literal es nicotidamida adenina difosfato oxidado. Yo le llamo NAP oxidado. Este NAP oxidado se encarga de recibir electrones y transportarlo ¿a dónde? A la fase oscura, para que en la fase oscura se forme la glucosa. Ah, mira.
Entonces, no solamente se requiere para formar glucosa ATP, lo mencioné hace buen rato, también se requiere electrones. ¿Y qué molécula suministra electrones a la fase oscura para formar la glucosa? El NAPH. Este NAPH2 o NAPH o NAP reducido se encarga de aportar electrones a la fase oscura para formar la glucosa. Ahí entonces el NAP oxidado se reduce para transportar dichos electrones ¿a dónde? A la fase oscura, evento donde se fabrica la glucosa. En el caso de la respiración celular tenemos a otras moléculas. Por ejemplo, en este caso, el NAT oxidado y el FAT oxidado. Este NAT y este FAT oxidado también se van a reducir, van a recibir electrones. Por lo tanto, entonces, siempre que te escuches la palabra reducción, significa ganancia de electrones, ganancia de electrones. Entonces, no olvidemos, estimados estudiantes, que los electrones van a ganarse durante el proceso de la reducción. Ahora, este NAT y este FAT reducido como NACH y FACH van a suministrar electrones para formar ATP. Oh, vaya, qué interesante. Los electrones en la fotosíntesis permiten la formación de glucosa. Los electrones en la respiración celular permiten la formación de ATP. Así que los fines son diferentes, aunque parecieran que son iguales. Hay diferencias. Entonces, el NAPH o NADPH2 es una molécula reducida, es una coenzima reducida que transporta electrones a la fase oscura, para que en la fase oscura se fabrique la llamada glucosa. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas fases tiene la fotosíntesis? A ver. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas fases tiene la fotosíntesis? Vamos, ayúdeme por favor. ¿Tienes el chat listo para poder escribir? ¿Cuántas fases tiene la fotosíntesis? ¿Algo de ustedes? ¿No lo saben? ¿Lo desconocen? Bueno, te contaré que la fotosíntesis tiene dos fases. La fase luminosa y la fase oscura. Muy bien, Camila, tiene dos etapas, la fase luminosa y la oscura. Muy bien. Una pregunta, mis estimados estudiantes. Tú eres un crack, ¿eh? Yo sé que estás aprendiendo. Si el NAPH se convierte en NAPH para llevar electrones a la fase oscura, ¿en qué fase de la fotosíntesis se formará el NAPH? Deduce, tú eres muy inteligente. Si el NAPH tiene que formarse para llevar electrones a la fase oscura y formar la glucosa, ¿en qué fase de la fotosíntesis se formará el NAPH? En deducción, no hay nada que buscar en internet, deducción nada más. Vamos. Solo he visto a Antonio que me ha respondido. Los demás, ¿dónde andan, por favor? Muy bien, en la fase luminosa, pues claro. Porque si se supone que el NAPH se forma en la fase luminosa, ahora este NAPH será usado en la fase oscura para fabricar la glucosa. Excelente. Otra deducción. Tú eres un crack. Recuerda lo que mencioné hace un momento. Yo te dije en la diapositiva anterior que algo también se requería para formar glucosa en la fase oscura. Dime tú, además del NAPH, ¿quién también se forma en la fase luminosa para ser usado en la fase oscura y fabricar glucosa? Lo hablé en la diapositiva anterior. ¿Quién más debe formarse en la fase luminosa además del NAPH para ser usado en la fase oscura y formar abundante glucosa? Ojo, lo dije en la diapositiva anterior. No se vale que no te acuerdes, ¿eh? ¿Qué además del NAPH debe formarse en la fase luminosa para permitir la formación de la glucosa? Recuerda que esta molécula aporta energía a la fase oscura para formar la glucosa. ¿De quién estaré hablando? Fácil, ¿eh? Su nombre es tan corto como la respuesta que debes darme en este caso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo está corriendo, ¿eh? No puedo avanzar. Está bloqueado mi audio para que me escuches. Muy bien, Camilita. El ATP, claro, el ATP. ¿No recuerdas que dije hace rato que para fabricar glucosa en la fase oscura se requiere ATP? Ah, ya, entonces, también además del NAPH, en la fase luminosa se va a formar el ATP. Entonces,
Siempre debe ocurrir primero la fase luminosa y luego la oscura, porque la fase oscura depende de la fase luminosa. ¿Por qué, profesor? Porque la fase luminosa le aporta NaOH rico en electrones a la fase oscura y el ATP que suministra a la fase oscura, energía en este caso. Entonces no olvides, esas dos moléculas son importantísimos durante la fotosíntesis, producidas en la fase luminosa y usadas en la fase oscura. Profe, no entendí, no te preocupes, ahora explico el proceso en breve. Entonces no olvidemos que, por ejemplo, el NAT y el FAT oxidado se van a reducir en NACH y FACH para que estas moléculas luego aporten sus electrones y se forma ATP en la respiración celular. Entonces ahora sí entramos a la clase, ya siendo 5 y 5, ahora sí entramos a nuestra clase. Recuerda que la fotosíntesis es un proceso anabólico, recuerda, de síntesis, que va a permitir la conversión de la energía luminosa o fotones en energía química, electrones. Lo dije hace buen rato, la luz se transforma en electrones. ¿Y para qué se requieren en este caso electrones? Para fabricar moléculas orgánicas. Recuerda que una molécula orgánica por excelencia es la glucosa. No olvides que la fotosíntesis es llevada a cabo por organismos fotolitótrofos, como el caso de las algas, las plantas y las cianobacterias. Ya te comenté que los primeros en hacer fotosíntesis fueron las cianobacterias, luego aparecieron las algas y luego las plantas. Recuerda, mi estimado estudiante, que para fabricar la glucosa se requiere abundante agua, abundante agua. ¿Y por qué, profesor? Porque el agua va a aportar electrones. No lo olvides, si quieres, apunta en tu cuaderno. El agua es importante en la fotosíntesis porque aporta electrones a la fotosíntesis. Oh, vaya. O sea, cuando las plantas usan agua en la fotosíntesis, este agua, al romperse, al degradarse, va a generar electrones para que sea usado en la fotosíntesis. ¿Qué, profe? Entonces no basta con que la luz genera electrones, no, no basta. Se requieren muchos electrones y eso lo aporta el agua. Como todo evento metabólico, también se usan las enzimas. Lo dije hace buen rato que también se requiere CO2. Ponme al chat, ¿para qué se requería CO2? ¿Qué cosa se podía formar usando los carbonos del CO2? Te doy una pista muy grande. Recuerda, se usaban 6 carbonos del CO2. ¿Para qué? ¿Para qué era útil el CO2? ¿Qué cosa me permitía formar el CO2? Lo puse en el chat arriba. Vamos, no puedo avanzar en este caso si es que tú no me estás respondiendo, porque pareciera que estoy hablando yo solito. No, el CO2 no aporta electrones, quien aporta electrones es el agua. El CO2 aporta carbonos. Esos carbonos que el CO2 aporta, ¿para qué sirve? Para formar algo, qué rico, dulcecito, endulza tu sangre. No, el ATP no es dulce. Muy bien, Sebastián, muy bien, Chío, para formar la glucosa, ¿verdad? Entonces, no olvidar que el CO2 aporta carbonos para fabricar la glucosa. Gracias, Camila. Y bueno, pues como todo evento se usa energía primaria como la luz, pero recuerda, lo que realmente se usa son los electrones. Recuerda que la fotosíntesis ocurre en el caso de las células eucariotas en una organela llamada cloroplasto. Recuerda que el llamado cloroplasto es la organela donde ocurre la fotosíntesis en plantas y en algas. Y en el caso de cianobacterias, como son procariotas, ocurre a nivel del citosol y en los mesosomas. Por ejemplo, en el mesosoma de la cianobacteria ocurre la fase luminosa y en el citosol de la cianobacteria la fase oscura. En cambio, tanto la fase luminosa y oscura en plantas y en algas ocurre dentro del cloroplasto. Todo este evento estará ocurriendo con un único fin. ¿Cuál es? Producir glucosa y también el oxígeno. Porque tú sabes que también la fotosíntesis genera oxígeno al medio ambiente. Y acá fíjese, acá tenemos la ecuación. No olvidemos, mis estimados estudiantes, que durante la fotosíntesis se usa CO2, se usa agua, se usa pigmentos que conviertan la luz en electrones. ¿Para qué? Para formar glucosa y oxígeno. Bueno, también agua metabólica.
Recuerda que el agua metabólica no se usa, es un agua residual, es un agua de desecho, producto del metabolismo. Entonces, fíjate, aquí tenemos la glucosa, aquí está el oxígeno, aquí está el CO2 y aquí está el agua. Tú eres un crack, ¿ah? Tú eres muy, muy hábil, pero créetelo, por favor, no dudes de lo que te estoy diciendo. Si el CO2 permite la formación de la glucosa, ¿de dónde proviene el oxígeno? Deduce, eres muy hábil. Si la glucosa se forma gracias al CO2, porque él aporta sus carbonos, ¿de dónde se origina el oxígeno? Te espero. Te doy tiempo para que pienses. ¿De dónde proviene el oxígeno? Deduce, la ecuación te lo dice todo, no hay mucho que pensar. Déjate llevar por la información. Muy bien, Sebastián, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿De dónde proviene el oxígeno? Si esta glucosa proviene de los carbonos que el CO2 está aportando. Deduce. ¿De dónde proviene el oxígeno? Muy bien, Rocío, muy bien. Suficiente está ahí. No olviden que el oxígeno proviene del agua. Profesor, un ratito. Tú has dicho hace un momento que el agua es útil en la fotosíntesis porque aporta. ¿Qué aportaba el agua a la fotosíntesis? ¿Qué aportaba el agua a la fotosíntesis? Sorry, me olvidé. ¿Qué cosa aportaba? Muy bien, aporta electrones. Excelente, Rocío. Se ve que estás enganchada con la clase. Es verdad que el agua aporta electrones a la fotosíntesis, pero cuando el agua se rompe, no solamente aporta electrones, también el agua libera oxígeno. Ah, pero escúchame, el oxígeno no se usa en la fotosíntesis. El oxígeno es liberado a la atmósfera. Ah, ya. Entonces sería incorrecto decir que el agua libera oxígeno para la fotosíntesis. Cero. Lo correcto es el agua libera electrones a la fotosíntesis, porque el oxígeno, recuerda, se va a la atmósfera para oxigenar nuestro ambiente. Entonces, no olvides, el oxígeno proviene de la ruptura de la molécula de agua. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Recuerda que la fotosíntesis permite iniciar la cadena alimenticia, formando la rica glucosa. Recuerda que la fotosíntesis captura gran cantidad de CO2, ese gas que causa el llamado calentamiento global, un grave problema a la humanidad. Pero es sencillo, gracias a las plantas, las algas y las cianobacterias, ese CO2 excedente del ambiente está siendo capturado, está siendo asimilado y de esa manera se reduce el impacto del calentamiento global. Recuerda que también la fotosíntesis libera oxígeno al medio ambiente para favorecer la respiración. No olvides, el oxígeno proviene del agua, proviene del agua. ¿Qué le pasa al agua? Se rompe. Pero ojo, el oxígeno no se usa en la fotosíntesis, se libera al ambiente. Si acá está todo, si hasta acá está quedando todo claro, por favor, ponme en el chat la palabra glucosa, por favor. Y si no que está quedando claro, ponme la palabra agua. A ver, si hasta acá todo está quedando claro, entendible, comprensible, ponme en el chat la palabra glucosa. Y si hay dudas, hay demasiada complejidad, ponme por favor la palabra agua. Ok, veo que las cosas están andando bien. Gracias, espero sea honesto tu palabra. Listo, muy bien, sigamos. Ah, para Leonardo le está haciendo complejo. Escúchame, Leonardo. Recién está comenzando la clase, así que te voy a pedir que prestes mucha atención porque lo que viene a continuación es aún todavía el preámbulo para arrancar la clase. Tranquilo, Leonardo, ten confianza que vas a poder entender. Y si no se entiende, dime en el chat qué es lo que no estás comprendiendo, por favor, para yo poder en este caso explicarte con detalle. ¿Vale? Ahora vamos por aquí. Se ha cerrado, se ha cerrado la información. Ahora vamos por aquí. Disculpen. A ver, perdón, muchachos. A ver, vamos a ver. Aquí está la clase guardadito. Ah, ya, Leonardo. Ok, ok, entiendo, entiendo. Tranquilo. Recién está arrancando la clase. Así que has llegado el momento óptimo para entenderlo. No te preocupes. A ver, vamos a ver. Ay, ay. Se cerró el PPT. Muy bien. Estamos aquí. Estamos por aquí. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya. A ver.
Si nos preguntan a nosotros dónde ocurre la fotosíntesis, pues obviamente ocurre, bueno, pues ocurre en lugares de una alga, de una planta o una cianobacteria. O sea, van a haber regiones. Recuerda que en la célula de una planta y de una alga, recuerda que esto ocurre a nivel de los cloroplastos. Hemos indicado que en el caso de las cianobacterias ocurre en el citosol y el mesosoma. La pregunta es ahora, ¿en qué parte de la planta ocurre el proceso? Ah, ya es muy diferente. Si me hablan de plantas específicamente, tendría que ver qué es lo que me quieren preguntar. ¿Te refieres a órganos? ¿Te refieres a tejidos o en qué parte de la célula? Ah, ¿en qué órgano vegetal está ocurriendo? Ah, bueno, si me hablan de órganos vegetales, en este caso serían la hoja y los tallos verdes. Entonces, no olvidemos que las hojas y los tallos verdes son los órganos donde ocurre la fotosíntesis. Profe, raíz no, flor menos, fruto peor, pues solo son hojas y tallos verdes. ¿Y por qué en las hojas y tallos verdes ocurre la fotosíntesis? Porque en esa hoja o tallo verde va a estar un tejido llamado parénquima clorofiliano o clorénquima, realizando el proceso fotosintético. Ah, ya, entonces, dentro de las hojas o tallos verdes debe de haber un tejido especializado en llevar a cabo la fotosíntesis. Y dicho tejido se llama parénquima clorofiliano. Pero tú sabes que los tejidos están formados por células. Y si me dicen, ¿en qué parte de la célula del tejido mencionado ocurre la fotosíntesis? La respuesta es el cloroplasto. Pero recuerda que el cloroplasto es una organela bastante compleja. Este cloroplasto va a tener dos regiones muy importantes. La llamada, los llamados tilacoides y el llamado estroma. Bueno, vamos a ver las partes del cloroplasto, perdón, me estaba mareando. Recuerda que el cloroplasto va a tener una membrana externa, va a tener una membrana interna, recuerda al igual que la mitocondria, y por dentro tenemos a unos discos o vesículas o bolas apiladas uno sobre otro. Sus nombres son los tilacoides. Recuerda que los tilacoides son importantísimos porque en este lugar se encuentra la clorofila, captando la energía luminosa y formando electrones. Es en este lugar donde se forma el ATP. Es este lugar donde se forma el NAPCH. Deduce, campeón, campeona. ¿Qué fase ocurre entonces en el tilacoide? Si en el tilacoide la clorofila absorbe la luz para formar electrones, en el tilacoide se rompe el agua para formar más electrones, en el tilacoide se forma el NADH y el ATP. ¿Qué fase de la fotosíntesis crees tú que ocurre en el tilacoide? A ver, te leo, te leo. Sin temor, hijo, sin temor. Muy bien. En el tilacoide estará ocurriendo la llamada, pero solamente Camila ha opinado, los demás no están en clase. Me han dicho que todo estaba claro, más claro que la glucosa y nada. Ya pues, gente. A ver, si te estoy diciendo que en el tilacoide ocurre la formación de ATP, la formación de NADH y también en este caso la absorción de luz para formar electrones, ¿qué fase estará ocurriendo en los tilacoides? Ya léelo, léelo, ya léelo. Vamos, vamos. Caramba, tú no quieres participar. Ya, ponlo en el chat. Vamos, vamos, no, no seas flojo. La fase luminosa. Ahí está, la fase luminosa. Entonces, no olvidar que en los tilacoides ocurre la fase luminosa. En cambio, aquí en el estroma, como hay gran cantidad de enzimas sintéticas, aquí en el estroma ocurre la formación de la glucosa. Y tú sabes que la glucosa se forma en la fase oscura. Entonces, en el estroma ocurre la fase oscura. Entonces, en el cloroplasto vamos a encontrar dos lugares muy importantes. El tilacoide, donde ocurre la fase luminosa, y el estroma, donde ocurre la fase oscura. Esos son los dos grandes lugares donde se forman estas dos moléculas muy importantes. Aquí se forma el oxígeno y aquí se forma la glucosa.
Aquí se usa el agua y aquí el CO2. ¿Ok? No lo olvidemos, por favor. Entonces, en el tilacoide, muchachos, vamos a encontrar en su membrana una estructura muy importante llamado cuantosoma. Recuerda que el llamado cuantosoma es una estructura que va a permitir la ocurrencia de la fase luminosa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver de qué está formado el llamado cuantosoma. Algo importante. Aquí tenemos a la llamada epidermis de las hojas. Recuerda que la epidermis es un tejido protector de hojas y tallos. En la epidermis, en la parte del embés, vamos a encontrar unos orificios llamados estomas. No confundes con estroma. El estroma es una parte del cloroplasto donde ocurre la fase oscura. El estoma es un orificio de la hoja por donde entra el CO2 y sale el oxígeno durante la fotosíntesis, por donde entra el oxígeno en la respiración de las plantas y por donde sale el agua en forma de vapor. Ahí entonces los estomas son orificios de intercambio de sustancias, son orificios que están en las hojas. No lo olviden, por favor. El estoma sería pues como la ventana de tu cuarto, la ventana abierta. Si tu ventana está cerrada, no entra aire ni gases, pero con la ventana abierta entra el oxígeno a tu cuarto, el aire. Igualito, con la ventana abierta, con el estómago abierto, entra el CO2 y sale el oxígeno durante la fotosíntesis. Tienen que escribir en el chat, ¿eh? Yo, si no, se ve un poco parco esta situación. Sería mejor que te escuche, pero no puedo escucharte. Recuerda que la clorofila es un pigmento muy importante porque va a permitir la absorción de la glucosa, de la absorción de la luz, perdón. Recuerda que la clorofila tiene esta estructura. Fíjate, ¿ve? Aquí tenemos, esta es la estructura de la clorofila, donde el magnesio es una estructura muy importante en su formación. Esto que está aquí se llama anillo pirrólico. Anillo pirrólico. Bueno, si te hace el nombre te hace muy complejo, pero esta parte es una proteína, más esta parte es una grasa llamada terpeno o isopreno, llamado cadena fitol. Entonces, este anillo pirrólico, que es una proteína, más la cadena fitol, que es un lípido, es una grasa, forman la estructura de la clorofila. Recuerda que la clorofila, muchachos, va a ubicarse en la membrana del tilacoide y se encarga de absorber la luz violeta, la luz azul y la luz roja. Recuerda que, pero no va a capturar la luz verde. Por eso la luz verde rebota y es la que da el color a las plantas. Ah, entonces una hoja es verde, una planta es verdosa, no porque la clorofila capture la luz verde, sino que esa luz es rebotada y esa luz, ese color de luz es lo que pigmenta las plantas. Entonces está mal decir a la clorofila el pigmento verde. La clorofila no tiene color. La clorofila es el pigmento que absorbe la luz. Realmente la clorofila absorbe principalmente la luz violeta, azul y roja, nunca la verde. Esa la rebota. Recuerda que tenemos dos tipos de clorofilas, la A y la B. Recuerda que de entre las dos, la más importante es la A, porque es la que captura mayor cantidad de luz o de energía luminosa. ¿Y cómo se diferencia? Por el radical que presenta. Por ejemplo, aquí tenemos el radical de la clorofila A, un radical metilo, y el de la B es un radical carboxilo. Entonces, obviamente, eso es lo que lo va a diferenciar principalmente. Pero de ahí es lo mismo. Ahora, vamos por acá. Recuerda que el llamado cuantosoma, ya indiqué, es la unidad fotosintética de la fase luminosa. Recuerda, se encuentra ubicado en la membrana del tilacoide. Recuerda que el cuantosoma va a tener cuatro componentes, en los llamados fotosistemas. ¿Qué es el fotosistema? Recuerda que el fotosistema es una proteína ubicada en la membrana del tilacoide. Estos fotosistemas se encargan de capturar la luz y vamos a tener dos fotosistemas, P1 o P700 y P2 o P680. No olvides que este número que está aquí es la longitud de onda. Recuerda que a mayor longitud de onda, menor energía se absorberá. Y a menor longitud de onda, mayor energía se absorberá. Entonces, es obvio que P2 captura mayor cantidad de luz y por ende genera más electrones. Estos fotosistemas están compuestos ¿por quién? Por la clorofila.
O sea, la clorofila, este fotopigmento que convierte la luz en electrones, es parte de los fotosistemas. En ambos lugares encontramos, en ambos fotosistemas encontramos a la clorofila convirtiendo la luz en electrones. Pero también, jóvenes, el cuantosoma está formado por una cadena transportadora de electrones, que es un conjunto de proteínas que van a transportar electrones para luego formar el ATP. Escúchame esto, por favor. Espero que lo apuntes. Siempre que una estructura presente cadena transportadora de electrones, se va a poder formar mucho ATP. Entonces la cadena transportadora de electrones generará las condiciones para poder formar ATP por fosforilación, como hace rato te comenté. Pero ¿cómo así la cadena transportadora de electrones permite la formación ATP? Generando una gradiente de protones. Esta gradiente de protones permitirá formar ATP por fosforilación. Ese lugar específico o esa estructura específica que va a formar ATP, ya lo mencioné hace buen rato, se llama complejo ATP sintasa. Recuerda que el complejo ATP sintasa también es parte del cuantosoma, encargado de asimilar energía y formarlo bajo la forma de ATP, gracias a la gradiente de protones o fuerza protón motriz. Hace un momento Camila me comentaba o preguntaba qué diferencia hay entre ADP y ATP. El ADP se llama adenosín difosfato. El ATP es adenosín trifosfato. La diferencia, o digamos, la respuesta sería, mi estimada Camila, que el adenosín difosfato es la molécula base para formar ATP. O sea, el ATP primero se encuentra como ADP. Ya cuando el ADP se une a un fósforo inorgánico, gracias a la gradiente de protones, se podrá formar el ATP. ¿Ok, Camila? Entonces, una es más compleja que la otra. ¿Ok? Y recuerda que también tenemos a la llamada coenzima NAP, que la hablé hace un rato. Recuerda que la coenzima NAP al reducirse se convierte en NAPCH. ¿Y qué hace el NAPCH? Recuerda que el NAPCH transporta electrones a la fase oscura. Ya los comenté hace un rato. Entonces, estos cuatro componentes son parte del cuantosoma y donde se encuentran en la membrana del tilacoide. Por eso ahí ocurre la fase luminosa. Antes de explicarte el proceso de la fase luminosa, atento, voy a explicarte este gráfico, por favor, y así tú puedas entender con facilidad este capítulo. Ya vamos llegando al momento más crítico de la clase. Ya voy a explicar ahorita todo el evento en su totalidad. Fíjate, mi estimado, esto que está, perdón, discúlpame, ya está, ahora sí. Lo que está aquí se llamaría el estroma. Recuerda la parte líquida del cloroplasto. Recuerda que el estroma rodea al tilacoide. Pero ¿quién me separa al estroma del tilacoide? La membrana tilacoidal. Ahí está, la membrana del tilacoide. ¿Y qué encontramos en la membrana del tilacoide? Recuerda que en la membrana del tilacoide encontrábamos al cuantosoma, la unidad fotosintética. ¿Y quiénes conformaban el cuantosoma? El fotosistema 1 P700 con la clorofila y el fotosistema 2 o P680. Recuerda que ella captura más energía que esta, aunque las dos capturan luz para formar electrones. ¿Qué más encontrábamos en el cuantosoma o en la membrana del tilacoide? Una cadena transportadora de electrones. Recuerda que esta cadena transportadora de electrones genera una gradiente de protones. Y esta gradiente de protones, al volver del tilacoide al estroma, genera energía para que el complejo ATP sintasa, como acá le expliqué, permita que el ADP se una a un fósforo y se forma ATP. Y recuerda que los electrones provenientes del agua, escucha este dato importante, no te duermas, los electrones provenientes del agua permiten reducir al NAP para formar el NAPCH. Ya. Entonces, el NAPCH se forma gracias a los electrones del agua. Tú ya sabes que el agua, al romperse, generaba oxígeno y electrones. Esos electrones que el agua genera permiten formar el NAPCH. ¿Ok? Entonces, esto es el llamado cuantosoma. Ahora sí, vamos con la fase luminosa o fotoquímica.
Recuerda que la fase luminosa es llamada también fotoquímica, donde ocurre en la membrana del tilacoide, que se produce en la fase luminosa, NADH y ATP. Recuerda que será usado en la fase oscura, en el estroma. Pero recuerda que también la fase luminosa produce oxígeno, el cual será liberada a la atmósfera por los estomas. Bueno, recuerda que la primera etapa de la fase luminosa es la fotoexcitación o fotooxidación de la clorofila. Siempre que escuches oxidación, ya te dije, significa perder electrones. O sea, las clorofilas ubicadas en los fotosistemas son estimuladas por la luz, generando que las clorofilas se oxiden, y esa oxidación que genera electrones. Es el paso inicial, la conversión de luz en electrones. Paso 2. Tenemos a la fotólisis del agua o reacción de Gill. Ya te enseñé hace buen rato que la palabra lis significa destrucción. O sea, en esta etapa el agua se rompe gracias a enzimas como la llamada proteína Z. La proteína Z es una enzima que permite que el agua se rompa. Y cuando el agua se rompe, ¿qué se libera? Oxígeno. Y también se libera hidrógeno molecular rico en electrones. Ahora, este hidrógeno molecular rico en electrones reduce a P2. Luego P2 reduce a la plastoquinona. Luego la plastoquinona reduce a los citocromos. Y luego los citocromos reducen a la plastocianina. Y luego la plastocianina a la ferdoxina. Entonces te das, perdón, al fotosistema 1 y luego a la ferdoxina. Te das cuenta que aquí se ha generado una cadena que va transportando electrones. Esta cadena que transporta electrones permite que los protones del estroma ingresen al tilacoide. Se crea una gradiente de protones. Pero los protones van a volver ácido al tilacoide. Así que los protones tienen que volver al estroma. Y cuando los protones vuelven al estroma por el ATP sintasa, se genera energía. Y esa energía es incorporada bajo la forma de ATP. Ese evento que te he descrito se llama fotofosforilación oxidativa. Y tú ya has dicho hace rato que siempre que escuchas hablar de fosforilación, significa formar ATP. Entonces, en la fotofosforilación oxidativa, en la fase luminosa se va a formar ATP gracias a la oxidación constante de esas proteínas, llamada cadena transportadora de electrones. Mira, lo voy a leer. Dice, los electrones provenientes del agua fluyen por la cadena transportadora de electrones, generando una gradiente de protones entre el estroma y el tilacoide. Cuando estos protones regresan al estroma por el complejo ATP sintasa, van a formar ATP ¿para quién? Para la fase oscura, tal cual he venido hablando hace buen rato. La última etapa de la fase luminosa es la fotorreducción del NAP. Recuerda que el NAP oxidado tiene que reducirse. Así que la enzima llamada NAP reductasa hace que los electrones provenientes del agua reduzcan al NAP, formando el NAPH. Y ahora el NAPH, llamado poder reductor, permitirá llevar los electrones a la fase oscura. Y aquí, chicos, viene un dato muy importante. Atento para tu chat. No olvides que el NAP oxidado es el último aceptor de electrones en la fase luminosa. Será por eso que la última etapa de la fase luminosa es la reducción del NAP, convirtiéndose en NAPH. Y de esa manera acaba la fase luminosa. Pero recuerda, el objetivo de la fotosíntesis es formar glucosa, así que nos falta la fase oscura. Vamos con la última etapa. Recuerda que la fase oscura también se le llama la fase de la biosíntesis. ¿Dónde ocurre la fase oscura? En el estroma. ¿Qué se usa en la fase oscura? Se usa el NADH y el ATP de la fase luminosa. También se usa CO2 proveniente del ambiente. Y también se usa una enzima muy importante llamada rubisco carboxilasa. Esta enzima permite atrapar el CO2. Recuerda que la fase oscura va a incluir a un evento cíclico llamado ciclo de Calvin-Benson. Te comenté hace buen rato, casi al inicio de la clase, que para formar una glucosa se requería un CO2, perdón, 6 CO2. En cada ciclo de Calvin se captura
un CO2. Entonces, si yo quiero formar una glucosa, tendríamos que dar 6 vueltas de Calvin. Por eso, no olvidar que para formar una glucosa se requiere dar 6 vueltas en el ciclo de Calvin. ¿Cuál es el producto principal de la fase oscura? La glucosa. Es alimento de todos los seres vivos. Recuerda que la molécula que inicia este evento, hijitos, se llama la ribulosa difosfato. Recuerda que la ribulosa difosfato, uy caramba, se me colgó. Ahí está. Uy, a ver. Un momentito ya. Algo ha pasado con el PT. ¿Se colgó? Ahora vamos. Y mira, ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco. A ver, tómate un respiro, unos segundos para tomar aire. Ese oxígeno que nos aporta la fase luminosa. Ventílate, por favor. Ah, esto era. Mira lo que se mete ahí. A ver. Situaciones que se dan pues en la virtualidad. Muy bien, vamos por aquí. Vamos. Entonces no olvides, mi estimado estudiante, que la molécula que inicia el proceso se llama ribulosa difosfato. Repito, la molécula que inicia el proceso se llama ribulosa difosfato. ¿Por qué, profe, difosfato? Porque la ribulosa en el carbono 1 y en el carbono 5 va a tener fósforos. Esta ribulosa 1,5 difosfato, hijitos, se une a la enzima rubisco. ¿Para qué? Para fijar al CO2, para carboxilarse, para ganar carbonos. Por eso, cuando ocurre la fijación o carboxilación, se va a formar esta molécula llamado ácido fosfoglicérico o llamado también fosfoglicerato, o también tú le puedes llamar PGA. Cualquier nombre es válido, tranquilos, no se hagan líos. Entonces, cuando la ribulosa difosfato captura el CO2, la primera molécula que se forma es el PGA, llamado ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. Pero esta molécula llamado PGA necesita fosforilarse, necesita reducirse. Así que viene la segunda etapa, llamada reducción del fosfoglicerato o PGA. Pero para que el PGA se reduzca, primero debe fosforilarse. Y ahí justamente el ATP le va a aportar energía, le va a aportar fósforos. Por eso el PGA, ¿en qué se convierte? En ácido 1,3 bifosfoglicerato. Pero este ácido 1,3 bifosfoglicerato debe de reducirse. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar el llamado gliceraldehído 3-fosfato o llamado también fosfogliceraldehído o PGAL. Entonces, cuando el PGA se reduce en presencia del ATP y del NADH, se va a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Ambos tienen 3 carbonos. Por eso no olvidar que el gliceraldehído es una triosa precursora de la glucosa. Pero algo muy importante, aquí concéntrate, ¿eh? Esta parte es crucial. Recuerda que el evento tiene que dar 6 vueltas. Entonces, en las 6 vueltas, 6 ribulosas difosfatos van a capturar 6 CO2. Acá tenemos, uy caramba, un momentito ya. ¿Qué pasa con el PPT? Justo ahorita que lo necesito. A ver. Vamos a esperar, vamos a esperar. A ver, ¿qué está pasando? Uy, se ha colado el PPT. A ver, un momentito. Sino que a veces se abren páginas y eso genera que el PPT se cuelgue. Vamos con calma, no tenemos tiempo todavía. Podemos ya respirar tranquilos. A ver. Ahí está. A ver. Muy bien. Mira, ya estamos aquí, ¿eh? Mira cuánto hemos avanzado, ya estamos aquí. Muy bien. A ver. A ver. Ya, escúchame lo siguiente. Recuerda que el evento tiene que dar 6 vueltas. Entonces voy a usar 6 ribulosas. Estas 6 ribulosas van a capturar 6 CO2. Recuerda que la ribulosa es una pentosa. 6 por 5, 30, más 6 me dan 36. Estos carbonos que están generándose tienen que formar triosas. Una triosa tiene 3 carbonos, que es el PGA. Si acá tenía 36 carbonos ingresando al evento, debo formar 12 PGAs, porque 12 por 3 me da 36. Recuerda que el PGA, al igual que el PGAL, son triosas, tienen 3 carbonos. Recuerda que el PGA
va a fosforilarse, va a ganar fosfatos y también se va a reducir, formando 12 PGALs o 12 fosfogliceraldehídos. Pero recuerda que cada fosfogliceraldehído o PGAL tiene solamente 3 carbonos. Entonces, si yo quiero formar una glucosa de 6 carbonos, suficiente con usar 2 PGALs o 2 gliceraldehídos 3 fosfatos. Si de los 12 he usado solamente 2, me sobran 10. Estos 10 gliceraldehídos 3 fosfatos permiten formar 6 ribulosas monofosfato. No vía, sino monofosfato. 6 por 5, 30, 10 por 3, 30. Todo está correcto. Ahora, estas ribulosas difosfatos necesitan nuevamente fosforilarse para convertirse en ribulosa difosfato y nuevamente iniciar el proceso. Entonces, esta fase de la regeneración permite formar ribulosas difosfatos. Entonces, repito, las ribulosas capturan CO2, se van a carboxilar, formando PGAs, 12 PGAs o 12 fosfoliseratos. Estos 12 PGAs se van a reducir usando 12 ATPs y 12 NADPH, formando 12 PGALs o 12 fosfogliceraldehídos. De los 12 PGALs solamente se usan 2 para formar una glucosa. Lo que sobra van a formar 6 ribulosas monofosfatos. Pero ahora las ribulosas monofosfatos se van a fosforilar para nuevamente formar ribulosas difosfatos y nuevamente iniciar el proceso. Si tú miras el esquema, para formar esta glucosa se han requerido 6 CO2, 18 ATPs y 12 NADPH. Recuerda que el CO2 proviene de la atmósfera, el ATP y el NADPH provienen de la fase luminosa. Entonces, ¿qué me pueden preguntar de este esquema que sigue, la verdad, un poquito complejo? Te pueden preguntar, ¿qué molécula fija el CO2 en la fase oscura? La ribulosa difosfato. Te pueden preguntar, ¿qué moléculas de la fase luminosa se usan en la oscura? El ATP y el NADPH. Te pueden preguntar, ¿a partir de qué moléculas se forma la glucosa? Recuerda, el PGAL, llamado fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. Te pueden preguntar, ¿quién permite la regeneración de la ribulosa monofosfato en difosfato? El ATP. Pero tranquilos, si tú postulas a San Marcos, recuerda que el examen DECO de San Marcos te da una previa de información. Y con esta información que tú has escuchado, puedes entender ese dato y ir en búsqueda de la respuesta a tu pregunta. Entonces, no olvides que el ciclo de Calvin permite la formación de la glucosa a través de 6 ciclos consecutivos. Ya para acabar la clase, chicos, no olvides que en la fase luminosa que ocurre en la membrana tilacoide se forma oxígeno que sale por el estómago a la atmósfera y se forma NADPH con electrones y ATP con energía. Recuerda que el NADPH y el ATP son usadas en la fase oscura, además de CO2, para formar la querida glucosa en el estroma del cloroplasto. Tú me ayudas en el PDF y yo voy a hacerte parte de las preguntas. Como queda grabado, igual vas a poder comprender. Escúchame. Atentos, atentos. Voy a resolver estas preguntas. Dice, en los tilacoides del cloroplasto ocurre la fase luminosa fotoquímica verdadero. Durante el ciclo de Calvin se usa el NADPH y ATP formado en la fase luminosa verdadero. Recuerda que el ciclo de Calvin es parte de la fase oscura. Recuerda, es parte de la fase oscura. Fase oscura. Las cianobacterias, plantas y algas son organismos fotosintéticos, pues es verdadero. En el estroma del cloroplasto se forma el oxígeno, NADPH y ATP, falso. Recuerda, estos se forman en la fase luminosa. Recuerda, se forman en la fase luminosa, y eso ocurre, recuerda, en el tilacoide, La coenzima NADPH, llamado poder reductor, transporta electrones a la fase oscura, verdadero. Así que aquí, chicos, la respuesta en esta parte sería verdadero, 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 falso, verdadero. ¿Por qué el agua es importante en la fotosíntesis? Recuerda que el agua suministra electrones a la fase
luminosa para permitir la síntesis de ATP y NADH. No olvides, el agua aporta electrones a la fase luminosa. Molécula que fija el CO2 en el cielo de Calvin, recuerda, la ribulosa difosfato. Pero recuerda, para que ocurra esto se usa a una enzima. Carambas. Aquí lo colocaría gracias a la enzima Rubisco. Esa enzima permite fijar CO2. Vamos a ir guardando. Siguiente pregunta. El catabolismo se refiere a las reacciones exergónicas de descomposición que libera energía, verdadero. La fotosíntesis y la replicación son eventos anabólicos verdaderos, son eventos de síntesis. Los seres fotolitótrofos usan como CO2 como fuente de carbono y luz como fuente de energía, verdadero. Los animales y hongos somos organismos quimiolitótrofos, falso. No somos quimiolitótrofos, recuerda, somos quimioorganótrofos. Somos quimioorganótrofos, porque somos heterótrofos. Recuerden que los quimiolitótrofos son, en este caso, son autótrofos. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Las coenzimas NAP, NAT y FAT son usadas en el metabolismo obvio, verdadero. Recuerda que hacen ellas. Recuerda, ellas transportan electrones. ¿Ok? Transportan electrones. Ahí estamos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, molécula sintetizada por evento de fosforilación. Easy, ¿verdad? El ATP. Recuerda que el ATP se forma gracias a la unión de ADP más fósforo inorgánico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a la fotosíntesis? ¿Se requiere de fotopigmentos como la clorofila? ¿Verdadero? ¿Se usa energía proveniente de la luz transformada en electrones? ¿Verdadero? ¿Se libera ATP y CO2? No, no se libera energía, se usa energía y se usa CO2. Más bien, esto, chicos, sería parte de la respiración celular. Recuerda, esto ocurre en la respiración celular. Listo. Ahí tienes algunas preguntas resueltas y vámonos ahora sí a nuestro PDF. Necesito ahora sí que me ayudes. ¿Dónde estás? Te voy a buscar. Ahí me necesito varios. Miren. El PDF, esto que está aquí, el PDF ustedes lo deben de tener, pero igual lo voy a mandar resuelto, ¿ya? Pero ustedes deben de tener el PDF, eso es parte del libro que ustedes han recibido seguramente. A ver, si no, consulten con su tutor, por favor. De la teoría, claro, claro que sí, siempre lo voy a enviar, no se preocupen, siempre lo envío. Bueno, ahí está todo lo que hemos hablado. Bueno, entonces está bastante completa nuestra información. A ver, sigamos. Todo lo que hemos hablado. A ver. Ahí está. Bueno, te sugiero que leas la información, ¿eh? Que leas la información. Ya, vamos con las preguntas. Vamos con la número 1. La fotosíntesis es un proceso, oye, tal cual está en este caso, a ver, tal cual estaba en el PPT. Si ponemos en la 1, chicos, rápido, tipo, nos queda 12 minutos. Muy bien, 1, ahí está, cachimbo, excelente. Estoy nervioso. A ver, ¿qué pasa? Uy, ahí está, aquí es anabólico, muy bien. Entre los organismos que realizan la fotosíntesis tenemos a los fotolitótrofos. ¿Quiénes eran fotolitótrofos, chicos? A ver qué ponemos ahí. A ver qué ponemos en la número 2. ¿Cuál de ellos son fotolitótrofos? Hacen la fotosíntesis. Yo te mencioné a 3. Acá te piden 2 nada más. Papayita. Uy, no puede ser. ¿Te rindes? Qué terrible. Ojo, ya hice la clase. Es tu turno. Imposible los hongos, mi estimado Antonio. Los hongos jamás hacen fotosíntesis. Los hongos son heterótrofos descomponedores. Eso, Camilita, muy bien. Las algas y las cianofitas. Profe, pero usted no dijo nunca cianofitas. Hijos, las cianofitas son las cianobacterias. Cianofitas o cianobacterias. Profe, ahora sí, pues ya entiendo, maestro. Ahí está. Te vas con la número 3, vamos, vete a la número 3. Ten cuidado con las palabras. La fase oscura del proceso
sintético se lleva a cabo en... Mucha gente va a marcar por apurado una clave, pero lee bien, lee bien. ¿Qué marcamos en la 3, gente? Vamos rápido. Muy bien, Damaris, excelente. El estroma, ¿verdad? Cuidado con los que han marcado la vea. El estoma, no, el estoma es un orificio de la hoja por donde se da el intercambio de gases. Uy, ya, la 4 está papayita. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis proviene de una molécula inorgánica. ¿De dónde salía el oxígeno cuando ésta se rompía? Uf, facilito, claro. La E, muy bien. En este caso, el agua, excelente. Pero ojo, ¿ah? Recuerda que el agua aporta a la fotosíntesis electrones. El oxígeno se va al ambiente. Entonces, a mí me dicen en un examen, ¿qué gas se fija en la fotosíntesis? El CO2. ¿Y qué gas se libera en la fotosíntesis? El oxígeno. Pero cuidadito, futuro cachimbo, que me digas que el oxígeno proviene del CO2. No, el oxígeno proviene del agua. Vamos con la pregunta. Ay, qué hecho. Vamos por este lado. A ver. Pregunta número 5 dice, la clorofila está presente en la mayoría de los organismos. ¿Qué organismos deben tener clorofila para hacer la fotosíntesis? Easy, papayita. Muy bien, los seres autótrofos. Oye, pero no cualquier autótrofo, ¿ah? Tienen que ser autótrofos fotolitótrofos, porque los quimiolitótrofos no tienen clorofila en este caso, tienen otro pigmento como la llamada bacteriorhodopsina que permite pues capturar la luz, ¿ok? Listo. Nos vamos a la pregunta 6. Los organismos que realizan fotosíntesis anoxigénica. No lo comenté, lo voy a explicar. Son las llamadas bacterias verde purpúreas. Son las bacterias jóvenes que no liberan oxígeno. O sea, estas bacterias hacen fotosíntesis, pero no liberan oxígeno. No liberan oxígeno, solo forman glucosa. Por eso que no te mencioné para no confundirte. En cambio, las cianobacterias, las algas y las plantas forman glucosa y también oxígeno. En cambio, las bacterias verde purpúreas solo forman glucosa más no oxígeno. Entre los organismos fotosintéticos tenemos, pues, a las algas y las plantas, ¿verdad? Pues está facilito. Algas, plantas y cianobacterias. Y a la 8 es para ti. La organela bimembranosa responsable del proceso fotosintético se denomina. ¿En qué organela de esta lista ocurre la fotosíntesis? Fácil, fácil, fácil. Vamos, nivel 0, chicos, nivel pollito. Vamos. La D, ¿verdad? Ahí está. Nivel, ni siquiera nivel pollito, nivel embrión de pollo. Vamos por aquí. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Pero ojo, atención, ¿eh? Incrementa tu nivel. Recuerda que el cloroplasto es un tipo de plastidio. O sea, no vaya a ser que en tu examen te diga organela donde ocurre la fotosíntesis y aparece la palabra plastidio. Y digas, ¿qué es eso? Recuerda que el cloroplasto es un tipo de plastidio. Ya lo dije hace rato, lo apunté en el chat. La enzima que participa en la fijación del CO2 en la fase oscura se llama... ¿Cómo se llama la enzima que le ayuda a la ribulosa para capturar CO2? Muy bien, Sebas. La llamada rubisco, ¿verdad? La rubisco carboxilasa. La rubiecita en este caso. Ahí está. Vamos con el número 10. La fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en... ¿En qué parte del cloroplasto ocurría la fase luminosa? A ver. Muy bien, en el llamado tilacoide. Ojo, pero tú eres un crack. Realmente la fase luminosa no ocurre en el tilacoide, o sea, no ocurre en todo el tilacoide. Ocurre exactamente en la membrana del tilacoide. Bueno, es un término ya más elegante, pero creo que es suficiente con que digas tilacoide, ¿no? Pero el nombre exclusivo es membrana del tilacoide. Le he mandado a Sebastián, voy a apuntarlo, mandarlo a todos. A ver, aquí está. Muy bien, gentita. Nivel intermedio. A ver, ¿qué es nivel intermedio? En la fase oscura del proceso fotosintético, la pentosa que se une al CO2, ¿cómo se llama? Fácil. ¿Cómo se llama la pentosa que se une al CO2? Esa es la que inicia el proceso. Te dije, es una pregunta típica, es más, vino también, está en la pregunta del PPT. Muy bien, sería excelente, dama, eres una craca. Yo pensé que ibas a marcar la A. Mucha gente estará pensando, ¿la A o la E? ¿La A o la E? Es la E, ribulosa. La ribosa es una pentosa del ARN. Ten cuidado, ten cuidado. Muy bien, Damaris, ¿ah?
La fase fotodependiente del proceso fotosintético. ¿Por qué es fotodependiente? Porque no usa luz. No usa luz. Usa energía proveniente del ATP. ¿Quién será entonces? La fase oscura, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ocurre la fase oscura? Entonces, no, perdón. Sorry, aquí me equivoqué. Cuando hablamos de fase fotodependiente es que depende de la luz, qué horror. Se refiere a la fase luminosa, la fase fotoquímica, perdón. Entonces, ¿dónde ocurre la fase fotoquímica? Recuerda, es en tilacoide. Uy, profe, pero no hay clave tilacoide. Ahora, claro, ahora vamos a apuntar. Recuerda que la fase fotodependiente es la fase luminosa. Y eso ocurre en los tilacoides. Pero ¿sabes qué, mi estimado estudiante? Al conjunto de tilacoides también se le llama grana. Ah, ya, entonces aquí la clave es grana. No es grano, sino grana. Y a la 3 está easy. ¿Quién es la fuente de carbonos por excelencia? ¿Quién aporta gran cantidad de carbonos? Toma tu carbono, toma tu carbono, toma mi carbono. ¿Quién da carbono en gran cantidad a la fase oscura? Carbono. Te dice la clave al toque, te está mirando la clave. Vamos, rápido. El dióxido de carbono, ¿verdad? O llamado también anhídrido carbónico. Cuidado, Camila. Cuidadito. El objetivo principal de la fotosíntesis, ¿cuál es? ¿Para qué ocurre la fotosíntesis? ¿Qué es lo que debemos formar sí o sí en la fotosíntesis? Muy bien, Damaris, la llamada glucosa, ¿verdad? El alimento de los seres vivos. Cuidado, Antonio, no es el oxígeno. El oxígeno, literalmente, Antonio, no te sientas mala, Antonio, perdón, el oxígeno realmente se genera ¿cómo se dice esta palabra? Por accidente. Cuando la cianobacteria por primera vez cogió al agua y lo degradó, la cianobacteria quería obtener del agua electrones, pero la cianobacteria dijo, oh, vaya, no contaba con esto. También he obtenido oxígeno. Ah, mira, es un accidente de la fotosíntesis, pero con el tiempo este accidente se volvió útil para la vida. Entonces, algún día, cuando tú sientas que eres un accidente por algunas situaciones en tu vida, tranquilo, eres útil para nosotros, igual que el oxígeno. ¿Ok? Así que no olvides que el oxígeno realmente es un residuo de la fotosíntesis, pero no, en este caso, el oxígeno es útil, pero no es el producto principal. ¿Ok? Listo. Sigamos. Ok, Antonio, es Antonio, muy bien. Vamos por aquí, vamos con el número 15. Los organismos que hacen fotosíntesis, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Papayita, hacen fotosíntesis, plantas, algas, cianobacterias y las bacterias anoxigénicas. No es la de, porque fotolítico sería que rompes a la luz. No creo. Te has equivocado, Damaris, has leído rápido, has leído muy rápido. Vamos, ayuden a Damaris, ¿qué ponemos en la número 15? La C, ¿verdad? Fotolitótrofos. Ahí está, fotolitótrofos. Muy bien. Nivel avanzado, a ver, muy bien. Nivel Olimpo, a ver, nivel Zeus. En el proceso fotosintético, ¿qué cantidades de CO2, ATP y NADH se requieren para formar una glucosa? Lo dije hace rato. Ahí está, muy bien. Ahí está. 6, 18, 12. Excelente, muy bien. La fotosíntesis comprende una etapa fotodependiente, recuerda que es la fase luminosa, y una fase no fotodependiente, que es la fase oscura. A ver qué marcamos en la 17. Papayita, la 17. Easy. Vamos, nos queda 2 minutos. Tenemos que ser puntuales con el tiempo. Darnos cuenta que podemos acabar harta teoría y las preguntas resolviendo. Muy bien, Rocío. Excelente. Muy bien, Damaris. La clave es enano, ¿verdad? Claro. Lo vamos a leer, ¿ya? La fotosíntesis comprende una etapa fotodependiente que se realiza en el tilacoide, fase luminosa, y una etapa no fotodependiente llamada fase oscura en el estroma, donde ocurre el famoso ciclo de Calvin-Benson. Pregunta 18. Uy, esta está trancasa. La es el principal fotopigmento que las plantas usan para la fotosíntesis. Este pigmento presenta en su estructura al elemento, sí lo dije. Uy, qué loco. Cada cosa que te menciono está en las preguntas. Así, como que en bandeja. Toma, servidito. La E, muy bien, excelente Camilita, muy bien Sebas, bien Alondra. Recuerda que la clorofila es el principal fotopigmento.
Y recuerda que en su estructura se encuentra el llamado magnesio. Me queda un minuto y medio, mira, algo muy importante. Recuerda que el fotopigmento, carambas, principal, o sea, la antena principal captadora de luz, recuerda, es la clorofila, la clorofila tipo A o tipo B. Pero también, jóvenes, van a ver fotopigmentos accesorios o secundarios. O sea, el único fotopigmento que captura la luz no es la clorofila. También tenemos a los llamados carotenos, que dan el color naranja a las plantas. Las llamadas xantófilas, que dan el color amarillo a las plantas. Y también tenemos se me fue, la llamada ficocianina, que da el color morado a las plantas. Entonces, o a las algas. Entonces, estos pigmentos son pigmentos accesorios. Entonces, si algún día tú te encuentras con la clorofila, esa clorofila es media botada, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué, futuro cachimbo? Yo soy el único que captura la luz. No hay otro, yo soy el único. Yo capturo la luz rojo, azul, violeta y no de nadie más. Tienes que decirle, tranquilo, bájate de tus humos. Tranquilo, sé humilde. Tú no podrías capturar toda la luz posible si no fuera por tus amigas, tus hermanas, llamadas carotenos, xantófilas y ficocianinas, que son ellos fotopigmentos accesorios. Y si un día la clorofila te dice, oye, yo soy el pigmento verde, dile, te has equivocado. Tú no eres ningún pigmento verde, tú rebotas el pigmento verde y eso es lo que pigmenta las plantas. ¿Ok? Listo, se acabó mi clase. Nos encontramos la siguiente semana, gente. Gracias por su atención, por su participación. Ha sido un enorme gusto trabajar con ustedes. Nos vemos pues el otro miércoles. See you on next Wednesday. Cuídense muchísimo. Seguramente vamos a encontrarnos disfrutando el pase al mundial. Recuerda que el martes todos somos arriba Perú, ¿verdad? Así que seguramente el otro miércoles estaremos disfrutando ahí el pase al mundial Qatar 2022. Nos vemos, cuídense. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ahorita mismo envío la clase, ¿eh? Chao, chao. Nos vemos, Miss Brenda. Hasta luego. Chao, chao. A ver, vamos a ver. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos.